Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Joan Uribe, soy estudiante de UTEPAL del cuarto semestre. Sí, el día de hoy vengo a presentarles una exposición sobre la fisiología, la anatomía y la fisiología de la glándula tiroides, ¿sí? Todo lo que conlleva su síntesis de las hormonas, como todo lo que es relevante al proceso de producción de hormonas de la glándula tiroides y la anatomía de la misma. Este tema es presentado para la asignatura de fisiopatología. Como todos saben, la glándula tiroides es un órgano que se encuentra en la parte anterior, ubicada en la parte anterior del cuello. Esta es la famosa glándula que eh, participa en la producción de las hormonas tiroideas, ¿sí? Que a su vez estas se encargan de o tienen el trabajo de regular lo que son los procesos metabólicos del cuerpo humano. Eh, Pasamos a la siguiente página. Eh, según la, en cuanto a la anatomía para la glándula tiroides, tenemos que esta está conformada por dos lóbulos, ¿de acuerdo? Lóbulo izquierdo, perdón, glóbulo derecho y glóbulo izquierdo, ¿de acuerdo? Esos lóbulos que puedes subrayar ahí son los lóbulos que conforman a la glándula tiroides y estos a su vez están unidos por un istmo, llamado así según también, istmo. Hay una variante anatómica de la glándula tiroides que se encuentra en este sitio. Es simplemente una variante. Es un lóbulo piramidal que en algunas personas se desarrolla y se le conoce como lóbulo piramidal. Es simplemente una variante anatómica, no tiene ningún una función añadida o una función especial. Es simplemente más que una variante anatómica. Tenemos en cuenta que entonces que el peso de la glándula tiroides es aproximadamente de 15 a 20 gramos, ¿sí? Y tiene unas dimensiones de 4 a 6 centímetros de largo, 2 centímetros de alto y 2 centímetros de espesor. La glándula tiroides, al ubicarse en la parte delantera, en la parte anterior del cuello, sus lóbulos se extienden hacia la parte posterior del cuello, ¿de acuerdo? Y en esa parte posterior del cuello se ubican lo que son las glándulas tiroideas, que son estas que están acá, que son cuatro glándulas pequeñitas en forma de frijol, ¿sí? Estas glándulas son las que se encargan de la producción de PTH. ¿Qué es la PTH? Es la hormona que se encarga de la producción y la regulación del calcio, ¿sí? El calcio en sangre. Cuando eh, una persona tiene algún déficit de calcio en la sangre, estas son las hormonas, o esta es la glándula encargada de corregir esos desequilibrios, ¿de acuerdo? Esta glándula básicamente se encarga de exportar o transferir el calcio en los huesos y transferirlos o exportarlos al torrente sanguíneo. Otro punto que quisiera agregar con respecto a la glándula tiroides es que cuando esta crece, ¿sí? O se inflama puede producir, como se encuentra en la parte superior del cuello, se encuentra sobre la parte superior de la vía aérea, ¿sí? O vía respiratoria, y también sobre la parte superior de la vía digestiva. Cuando ella crece o se inflama mucho por algún tipo de alteración, eh, puede ocasionar lo que se llama disnea, ¿sí? Dificultad para respirar, ya que su anatomía dificulta la capacidad de respiración de las personas. Incluso también la capacidad de gluir los alimentos, ya que al crecer o inflamarse la glándula tiroides, obstruye también lo que es la vía alimentaria, vía, vía digestiva. En cuanto a la irrigación y la inervación de la glándula tiroides, vemos que esta se encuentra alimentada por lo que sería la arteria tiroides superior, que a su vez es rama de la carótida externa, y por la arteria tiroidea inferior, que es a su vez que es rama del tronco tipo cefálico, que a su vez esto se desprende de lo que sería la que se desprende de la que sería la arteria subclavia. En cuanto a su drenaje venoso, vemos que se encuentra la vena tiroidea superior y media, que se encuentra, que es rama a su vez de la yugular interna, y la vena tiroidea inferior, que viene de la vena broncoencefálica.
En cuanto a la inervación, podemos decir que la glándula tiroides sí tiene una inervación del tipo autónoma, pero que no importa tanto ya que ella posee un control más del tipo endocrino. En cuanto a la histología, podemos observar en la glándula tiroides en una observación microscópica, ¿sí? Que pues, tenemos en pantallas una especie de lagunas, ¿sí? Que son está conformada la glándula tiroides por una especie de lagunas llamadas folículos tiroides, ¿de acuerdo? Estos folículos tiroides, acá los podemos observar, perdón, acá los podemos observar, que son una especie de lagunas, son una especie de lagunas que tenemos ahí, son los folículos tiroides, ¿sí? Esa es la unidad funcional de la glándula tiroides. En una observación mucho más cercana, tenemos que el folículo tiroides está conformado en su parte interna por un coloide, ¿sí? Y en su periferia por tirocitos, llamados tirocitos. Entendemos entonces que en esta observación microscópica es la unidad funcional de la glándula tiroides, ¿de acuerdo? Acá en este esquema que estamos presentando a continuación, podemos observar que la glándula tiroides, su función general es que gracias a su irrigación, gracias a su irrigación puede recibir en ella lo que son los elementos importantes, los oligoelementos importantes para formar las hormonas, en este caso el yodo. Entonces vemos por acá que por medio de la irrigación, ¿sí? Y en las arterias de la glándula tiroides entra lo que serían el yodo, ¿sí? Pasa por el tirocito y entra al interior del coloide. Vuelve y sale de manera general y vuelve al torrente sanguíneo. Entonces entendemos que gracias al torrente sanguíneo y a la irrigación de la glándula tiroides, los elementos del yodo que absorbe la glándula tiroides para formar sus hormonas tiroideas pasan por el tirocito, entran dentro del coloide, forman las hormonas y vuelven a salir de manera general por el mismo camino. Salen por el tirocito y entran a la arteria nuevamente al torrente sanguíneo. Bueno, continuamos con lo que sería la síntesis de las hormonas tiroideas, ¿sí? Como sabemos anteriormente, lo explicamos anteriormente en los esquemas, el yodo entra a la célula por medio de las arterias que irrigan a la glándula tiroidea, pero este entra acompañado de una proteína, que es el NIS, el Natrium Iodine Synthetase, es decir, que esta proteína ayuda a introducir dentro de las células tanto sodio como yodo. ¿Sí? Luego sale esta proteína, se desprende del NIS y entra al tirocito, entra acompañado de la pendrina, que es otro tipo de proteína de enzima. Entra al coloide por la pendrina. Nosotros, nota importante, nosotros tenemos pendrina en el oído. Es decir, que cuando hay un déficit o una alteración con esta enzima, resulta en tener también tanto hipotiroidismo como sordera. Luego, el yodo se une al TPO, que es la tiroperoxidasa, que esta es la proteína clave que ayuda a cumplir un proceso para que luego el yodo se pueda convertir en lo que sería las hormonas tiroideas, ¿sí? El primer paso que cumple la TPO dentro del coloide, la tiroperoxidasa, es oxidación. La oxidación oxida lo que serían los moléculas de yodo. Luego en el segundo paso, estas moléculas de yodo se unen a residuos tirosilos de la tiroglobulina, que es otra proteína dentro de lo que sería el coloide. Y con la tiroglobulina y con los residuos tirosilos de la tiroglobulina, el yodo forma lo que es la monoyodotironina, ¿sí? Mono, que significa 1, y la diyodotironina, que significa 2. O sea, quiere decir que conforma dos moléculas de yodo y una molécula de yodo. Luego, el tercer paso que cumple la TPO, en una segunda reacción a las hormonas, crea las hormonas T3, triyodotironina, y la T4, la tiroxina. Es decir, una monoyodotironina se une a una diyodotironina y forma la T3, la triyodotironina, ¿sí? Y dos diyodotironinas se unen y forman la tiroxina, que quiere decir que tiene 4 moléculas de yodo.
La T3 tiene una vida media de 18 horas en sangre y solo se sintetiza el 20%, pero tiene 3 veces más potencia que la T4, ¿sí? Que tiene una vida media de 7 días en sangre y se sintetiza en el 80%. La T3 es la forma activa de la hormona tiroidea, ¿sí? Es decir, que esta T3, la triiodotironina, tiene una mayor afinidad con las células receptoras en todo el resto del cuerpo. La T4 también funciona, pero es más que todo la forma de reserva de la hormona tiroidea. Acá en este